Lectura del libro del Eclesiástico. Te daré gracias y te alabaré, bendeciré el nombre del Señor. Desde joven, antes de viajar por el mundo, busqué sinceramente la sabiduría en la oración. A la puerta del templo le pedí, y la busqué hasta el último día. Cuando floreció como racimo maduro, mi corazón se alegró. Entonces mi pie avanzó por el camino recto, desde mi juventud seguí sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí, y me entré con una gran enseñanza. Gracias a ella he progresado mucho. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría, pues he decidido ponerla en práctica. Me he dedicado al bien y no quedaré defraudado. He luchado para obtenerla, he sido diligente en practicar la ley, he tenido mis manos hacia el cielo, lamentando lo que ignoraba de ella. Hacia ella he orientado mi vida, y en la pureza la he encontrado. Desde el principio me dediqué a ella, por eso no quedaré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos Del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel, de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante ver con qué sabiduría, incluso diría astucia, el Señor sale de las trampas que continuamente le tendían sus enemigos. Él podía haber contestado esta pregunta diciendo: esto lo hago con la autoridad que me da el ser el Hijo de Dios. Inmediatamente esos sacerdotes, escribas, etcétera, le hubieran declarado blasfemo, le hubieran apresado allí mismo, o bien hubiera muerto lapidado allí mismo, o le hubieran entregado a los romanos para que le crucificaran. Pero aún no había llegado su hora, aún tenía muchas cosas que enseñar. El Señor nunca dice la mentira, pero intenta evitar los conflictos hasta que esos conflictos ya no se pueden evitar. Es decir, la enseñanza es que en la vida
Hay que evitar los conflictos siempre que se puedan. Y cuando no se puede, entonces hay que saber afrontarlos con honestidad y confiando en Dios. Todos nosotros en la vida debemos tener líneas rojas. Todos. Cosas que nuestra conciencia nos impide hacer. Pero hasta esas líneas rojas hay siempre mucho recorrido. El problema es cuando una persona no sabe distinguir aquello que es realmente importante y por lo que no se puede transigir, y entonces esa persona que no distingue qué es menos importante y qué es más importante, hace de cosas pequeñas, cosas que no tienen importancia, hace de esas cosas motivo para dar grandes batallas. Las batallas hay que darlas por aquellas cosas que merecen la pena. Y esto pasa en la familia y pasa también en la iglesia. Hay personas que viven con la escopeta continuamente cargada, disparando sobre todo y contra todo, y a la más mínima ya están disparando y rasgándose las vestiduras y diciendo que todo es horroroso, que todo va mal, y no saben jamás ver una cosa positiva. Esas personas, su radicalidad y su extremismo les desautoriza. Hay que saber ver y distinguir qué cosas son importantes, cuáles son las líneas rojas, y esas, desde luego, no hay que cruzarlas. Esta es una lección de la astucia y de la sabiduría del Señor, que nos mandó, no hay que olvidarlo, ser sencillos como las palomas y astutos como las serpientes, lo cual no significa faltar nunca a la verdad. Pero hay otra cuestión previa. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? He contestado a la pregunta de la autoridad. La autoridad de ser el Hijo de Dios. ¿Pero a qué se referían? ¿Qué es el esto? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿A qué se refieren? A dos cosas: milagros y enseñanza. Nadie puede hacer milagros si no es Dios el que los hace por él. Además de Jesucristo, que no es Dios el que los hace por él, sino que los hace él, porque él es Dios. Pero el milagro es una especie de certificado de autenticidad. Cuando vas a autentificar un documento, hay un certificado de autenticidad. Esto es auténtico. El milagro indicaba que Dios estaba con Jesucristo. Y ese milagro que decía que Cristo estaba respaldado, apoyado por Dios, no solamente se refería a la persona de Cristo, sino también a la enseñanza de Cristo. El milagro era el apoyo a la enseñanza. Y por eso cuando el Señor se da cuenta de que el milagro ya no está sirviendo de apoyo a la enseñanza, sino de distracción de la enseñanza, dice, hasta aquí hemos llegado. Se han acabado los milagros. Y hay un momento en la etapa final de su vida pública en que los milagros son poquísimos. Después de la multiplicación de los panes y los peces, aquella multitud quedó verdaderamente conmocionada. Ya no era un milagro hecho a uno, del tipo que fuera, generalmente curaciones. Ahora había alimentado a una multitud. Todo el mundo comprendió que aquello era tan extraordinario que no solamente implicaba lo del apoyo de Dios a la figura y mensaje de Cristo, sino que aquello se convertía en la solución de todos los problemas. ¿Para qué trabajar si podía transformar las piedras en panes? ¿Para qué ir al médico si te podía curar de cualquier enfermedad? Miedo a morir si te podía resucitar. Cristo era la solución perfecta de todas las necesidades humanas. Y Jesús se enfrentó con ellos y les dijo, os aseguro, me seguís y me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Cuando el Señor comprendió que el milagro ya no era signo del apoyo de Dios a su mensaje, sino que el mensaje era dejado a un lado y no importaba, porque lo que importaba era el negocio, dejó de hacer milagros. Lo esencial es el mensaje.
Lo esencial es la enseñanza. La primera enseñanza es que Cristo es Dios. Y luego todo aquello que el Señor fue enseñando, hasta la última letra, hasta la última coma, hasta la última palabra de lo que dijo. No solamente el amor al enemigo, sino también el rechazo del divorcio. No solamente que tenemos que ser capaces de compartir con quien no tiene menos, cuando dice lo de venid benditos de mi Padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, id malditos de mi Padre porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer, sino también cuando dice que tenemos que cumplir los preceptos más pequeños de la ley, es decir, que los mandamientos siguen estando vigentes, todos, también el sexto mandamiento. El Señor de los Milagros, que es una maravillosa devoción que hay en Lima, a cuya capilla he ido muchas veces y he celebrado allí la misa, el Señor de los Milagros hace esos milagros por amor a nosotros, pero para que creamos en el mensaje. El Señor de los Milagros es el Señor del mensaje. Y si buscamos a Dios por los milagros y no por su mensaje, es posible que Cristo se canse de nosotros y nos diga, como les dijo a aquellos, me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Que así sea.